virtualmente juntos. Esta modalidad que hemos adoptado para respetar las indicaciones de las autoridades de nuestro país. Nos quedamos en casa, pero también nos reunimos como pueblo de Dios. Bienvenidos. Es una bendición, ¿no? Cuánto que extrañamos el poder vernos y estar personalmente juntos. Ya llegará el momento, ya llegará el tiempo. Qué bueno tener la tecnología para esto. Agradezcamos a Dios por la tecnología, ¿no? Hoy vamos a tener la posibilidad también en este encuentro de celebrar la Cena del Señor. Así que les indicamos a todos los que quieran participar de la Cena del Señor, luego del mensaje que va a tener hoy uno de nuestros pastores, Mario Daniel, vamos a celebrar la cena. Así que preparen un trozo de pan y un poco de vino para luego al final celebrar la Cena del Señor. Qué bueno que podamos estar juntos en este domingo 5 de abril. Vamos a abrir la palabra, tenemos esta posibilidad y vamos a pedir la bendición de Dios para que realmente esto sea fructífero, un alimento rico para cada uno de nosotros. Oramos. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias por tu amor, por tu todo poder, por tu grandeza, y gracias porque eres el Dios verdadero, pero también eres nuestro Padre. Te agradecemos, Señor, por esta posibilidad de haberte conocido y de ser tus hijos, que nos hayas adoptado como tus hijos por Jesucristo nuestro Señor. Y ahora, Señor, te volvemos a alabar y a darte gracias, porque podemos tomar tu palabra, podemos abrir este libro y escuchar tu voz. Queremos que tu Espíritu esté dirigiendo todo esto, obrando en lo que Mario va a decir y obrando también en nosotros, abriendo nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos entender tu palabra y vivirla, hacerla nuestra. Que podamos honrarte a través de nuestras vidas, de nuestra obediencia, de nuestra fidelidad. Te pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, vamos a escuchar la palabra a cargo de Mario Daniel. Gracias, Chapi. Bienvenido, buenas noches. Seguimos en esta modalidad tan extraña de encontrarnos en la virtualidad a través de la tecnología. Y claro que uno prefiere el abrazo, prefiere el contacto y prefiere el cara a cara, pero es lo que hoy por hoy podemos hacer y gustosos estamos de poder, aunque sea hacerlo de esta manera, ¿no? En esta noche que es especial, como bien lo señalaba Chapi, porque también vamos a tener la oportunidad de celebrar la Santa Cena, así a la distancia, pero celebrarla al fin. Vamos a considerar también algunos pasajes de las Sagradas Escrituras que en lo personal me vienen como de alguna manera incomodando o hablando desde hace algún tiempo esta parte, sobre todo en este contexto, en este escenario tan difícil que la humanidad enfrenta toda, ¿no? Y quiero comenzar con una frase que no es del texto sagrado, que no es de la Biblia, pero que probablemente muchos la reconozcan, ¿no? La frase dice: no nos une el amor, sino el espanto. ¿Les suena? Es de Jorge Luis, que no es un jugador de fútbol brasileño. Estoy haciendo referencia a Borges, ¿no? Jorge Luis Borges, una de las plumas más destacadas que ha dado nuestro país, ¿no? Él dice en su poema Buenos Aires: no nos une el amor, sino el espanto. Y parece ser que esta afirmación de este poema de Borges hoy se ha extendido al mundo entero, ¿no? Un mundo que se encuentra unido por el espanto, pero se encuentra unido. Porque si hay algo que la pandemia ha traído, es justamente esta unidad. Porque si pensamos en cuál es el tema que prácticamente es excluyente y se habla hoy en todo el mundo, es el coronavirus. El objetivo principal de la humanidad toda, podríamos decir, hoy por hoy, es uno:
evitar los alcances de este mal, de esta pandemia. Pero también esta pandemia ha traído una unidad en cuanto a nuestra condición de vulnerabilidad, ya que nadie está exento a este riesgo, ¿no? El riesgo es uno y para todos. Es notable entonces que esta unidad tan clara en estos tiempos a nivel mundial es con lo que Borges dice, no es por el amor, sino por el espanto, ¿no? O por alguno de sus sinónimos que podríamos mencionar aquí como horror, terror, pavor, pánico, ¿no? Susto, miedo, temor. Ahora, ¿temor a qué? ¿No? ¿A qué le tememos en este escenario? Bueno, mi apreciación es bastante reduccionista, para ser sincero, y creo que el temor principal que la humanidad tiene hoy no es el temor a la enfermedad en sí, sino el temor a la muerte, es decir, a las consecuencias que esta enfermedad puede traer. Claro, nadie tiene miedo a un resfrío. Ahora, si te dicen, mira que el resfrío te puede matar, entonces ahí sí se complica y uno empieza a tomar otras actitudes respecto de esa noticia, ¿no? Un temor que verdaderamente nos invita a pensar justamente en sí mismo, en este temor, ¿no? Este temor que nos mantiene en un estado de tensión conjunta es el que hoy nos une tristemente, ¿no? Temor a la muerte, tenemos que decirlo, no es nuevo. Es tan viejo como el hombre mismo, como la humanidad misma, ¿no? De hecho, después de la salida del Edén, en Génesis capítulo 4, en el verso 14, allí vemos a Caín, quien tras haber asesinado a su hermano, es confrontado por Dios y recibe justamente su castigo, y Caín de alguna manera le reclama a Dios lo siguiente, dice en el verso 14 del capítulo 4 de Génesis, ¿no? Tú me echas hoy de la tierra y tendré que esconderme de tu presencia. Errante y extranjero andaré por la tierra y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Fíjense qué notable, ¿no? Parece ser que a Caín no le preocupaba tanto el hecho de que iba a ser desplazado de la presencia de Dios, sino más bien el hecho de que alguien pudiera matarlo, ¿no? Por eso decíamos que el temor es propio de la condición humana, está en el ADN de la condición humana, exceptuando, creo, a Adán y Eva en su comienzo, que fueron creados para la eternidad, hasta que entró el pecado. De ahí para acá, el temor a la muerte es prácticamente una marca registrada de la condición humana, ¿no? Por eso cuando dicen en el contexto de esta pandemia no hay que tener miedo, a veces resulta verdaderamente difícil desacoplar los términos coronavirus con muerte, ¿no? Es difícil. El Señor Jesús, en una ocasión de enviar a sus discípulos, a sus 12 discípulos, a una misión importante, y tras dar detalladas recomendaciones acerca de lo que deberían hacer o evitar, parece descubrir de alguna manera germen del temor en medio de sus discípulos. Cabe agregar que era una situación bastante compleja, donde efectivamente estaba en riesgo aún la integridad de los discípulos, ¿no? Y vamos a leer lo que Jesús les dice a sus discípulos en este contexto. Vayamos pues a Mateo capítulo 10, verso 28, y encontramos esta afirmación en Mateo 10, 28. Es Jesús hablándole a sus discípulos y diciéndole lo siguiente: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, teman a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno.
Es una afirmación bastante interesante, ¿no? Y esto es lo que, de alguna manera, desde el comienzo me está como dando vuelta desde hace un tiempo a esta parte, ¿no? Jesús lo que hace, en primer lugar, es una distinción clave acerca del temor. Lo primero que destaca Jesús es a qué no hay que temer, ¿no? Le dice a los discípulos, no tengan miedo, no teman a quién, ¿no? Y les dice a quien puede matar el cuerpo. Y creo que es necesario hacer aquí una salvedad para decir que no era que Jesús los estaba mandando en una suerte de misión kamikaze a inmolarse a sus discípulos, sino que incluso en versículos anteriores Jesús mismo se encarga de describir el riesgo que estaban afrontando con esta misión y de cómo ir evitando los peligros, ¿no? En el verso 23 de este mismo capítulo 10 de Mateo, Jesús les dice, cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Claro, ¿no? O sea, que no era que lo estaba mandando a inmolarse, sino que estaba también protegiendo sus vidas. La advertencia de Jesús aquí entonces no es un llamado a la negligencia, esto de no tener miedo a quien pueda matar el cuerpo, ¿no? No es decimos, un llamado a la negligencia en cuanto al cuidado de la integridad física, sino más bien un señalamiento sobre el verdadero alcance de los posibles daños que podían sufrir, ¿no? No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Es clara la afirmación de Jesús, ¿no? Y parece como resonar en este tiempo. La pregunta que me hacía era que traslado es esta pandemia, esta situación tan crítica que vive la humanidad y esta enfermedad, puntualmente el coronavirus, puede matar el cuerpo, pero puede matar el alma también. Y probablemente, si es que en tu pensamiento existe la idea de que después de la muerte no hay nada más, de que ahí se termina todo, probablemente podríamos concluir de que sí, que efectivamente el coronavirus, la pandemia, la enfermedad, pueden terminar con no solo el cuerpo, sino el alma. Pero si coincidimos con lo que la Biblia afirma acerca de la trascendencia que hay en nosotros, acerca de que la muerte no es el punto final, sino el comienzo de un nuevo estado de cosas y el comienzo de una nueva vida eterna, entonces podemos allí concluir con el argumento que Jesús esgrime, que entonces suena sumamente razonable y atendible, ¿no? No temer solamente al que puede matar el cuerpo, o no temer al que puede matar el cuerpo solamente, para ser más preciso, sino aquel que puede matar también el alma. De hecho, es lo que continúa diciendo Jesús y donde va a poner el acento sobre la advertencia a aquellos discípulos acerca de lo que verdaderamente debería ocuparlos o preocuparlos, ¿no? Jesús les dice, más bien teman a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Alma y cuerpo en el infierno. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué es lo que se nos viene a la mente? ¿Quién es el que puede destruir alma y cuerpo en el infierno? Probablemente la mente o el pensamiento se nos dispare inmediatamente hacia la figura o la persona de Satanás, ¿no? Del diablo, ¿no? Ya que hay como una especie de creencia popular de que el infierno justamente es de su propiedad, es de su pertenencia, ¿no? Y claramente esto no es así. De hecho, la Biblia afirma de que ese lugar de tormento es también el lugar donde el mismo Satanás pagará su condena, ¿no? Al cual ya está confinado. Entonces la pregunta una vez más surge, ¿quién es el que puede destruir alma y cuerpo en el infierno? Y la verdad es que, aunque no nos resulte muy agraciada la respuesta, tenemos que reconocer que el único que tiene poder y autoridad para hacer tal cosa es Dios.
Ahora te preguntarás, pero ¿me estás diciendo que en realidad debo temer a Dios? Sí, debemos temer a Dios. Y esto no lo digo yo, sino que lo dice el texto sagrado, y no una vez, sino muchísimas veces, a lo largo y a lo ancho de la Biblia. Esta habla acerca del temor de Dios o el temor a Dios. De hecho, el mismo pasaje que estamos considerando en la traducción lenguaje actual de la Biblia lo traduce así. Más bien, dice, teman a Dios, que tiene el poder de destruirlos totalmente en el infierno. Con lo cual queda claro quién es el que tiene el poder y la autoridad sobre todas las cosas, y queda claro a quién debemos verdaderamente temer. Por más incómoda que resulte esta afirmación, el temor de Dios, decíamos, es reiterado en muchas ocasiones a lo largo y ancho de las Escrituras. Y no ahondaremos demasiado acerca de qué es lo que significa, pero solo como para esclarecer un poco, tomo un texto de un diccionario bíblico que describe justamente el temor de Dios de la siguiente manera. Dice: el temor de Dios es saludable. Consiste en un sentimiento de profunda reverencia al Creador. Y es un temor sano que intenta evitar desagradarle, tanto por el aprecio que se tiene a su amor leal y su bondad, como así también al debido reconocimiento de que Dios es el juez supremo y el todopoderoso, aquel que puede castigar o destruir a los que lo desobedecen. Esto es lo que dice el diccionario bíblico respecto de lo que es el temor de Dios, ¿no? Mi definición es un poco más simple, y es que el temor básicamente es este reconocimiento o asignación de poder que hacemos y que atribuimos a algo o a alguien, y ante el cual nos sometemos, ¿sí? Es este reconocimiento o asignación de poder que le atribuimos a algo o a alguien y bajo el cual nos sometemos. Vivimos en un mundo que claramente no le teme a Dios, no le asigna el poder, ni le reconoce como tal, ni se somete a él. Vivimos en un mundo que le teme a muchas cosas, pero no le teme a Dios. Le teme a hombres poderosos, le teme a una pandemia, le teme a ideologías, le teme al fracaso, le teme a la soledad, a la pobreza, al rechazo, a los que piensan diferentes y a muchas otras cosas más, pero no le teme a Dios. Y yo figuraba esto de alguna manera como el tener miedo a la chancleta o al cinto de papá, pero no respetar a papá o a mamá. Es ver la chancleta y salir corriendo, ver el cinto y salir corriendo, pero faltarle el respeto, clara, lisa, llanamente, a papá o mamá, a quien tiene el poder para ejecutar ese cinto o esa chancleta. El mundo ha decidido vivir, consciente o inconscientemente, ha decidido vivir de espaldas a Dios. Y esto sí que es verdaderamente peligroso, porque esto no solamente afecta el aquí y el ahora, sino que afecta la eternidad, ¿no? Afecta el más allá. Ahora no quiero caer en una suerte de dualismo extremo, ni de espiritualización de la cosa, ¿no? Porque podemos caer en esta tentación de creer que Dios solamente se ocupa de nuestra alma, ¿no? Y que lo demás no le interesa, que nuestra vida aquí ahora, nuestra condición física no le interesa, en absoluto, más bien al contrario. Fijémonos lo que sigue diciendo Jesús en este pasaje que estamos considerando, lo que dice a sus discípulos. Jesús continúa diciendo ahí en el versículo 29 de Mateo 10, 2 pajaritos no valen más que una moneda,
Sin embargo, ningún pajarito muere sin que Dios, el Padre de ustedes, lo permita. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. Por eso, no tengan miedo. Ustedes valen mucho más que todos los pajaritos. Y a mí me resulta, no sé qué te causa a vos, pero a mí me resulta sumamente tierna la imagen de Jesús con estas palabras, ¿no? Una imagen casi paternalista de Jesús, como quien en primer lugar de alguna manera los sacude a sus discípulos para decirle qué es lo más importante, qué es lo que deben cuidar, ¿no? Qué es lo que deben verdaderamente proteger, ¿no? Y luego es como que los toma en sus brazos tiernamente y les dice: tranquilos, todo está bajo control. Ustedes son muy valiosos para el Padre. Y Él, el Padre, se ocupa de cada uno de los detalles de tu vida, aún de esos que ni siquiera vos te podés ocupar, ¿no? De eso se ocupa Dios. Así que no tengas miedo, les dice Jesús, no tengan miedo. Y esto sí que resulta una verdadera paradoja maravillosa, porque al único que es verdaderamente digno de temor, según las Sagradas Escrituras, es Él mismo quien ahora nos dice: no tengas miedo, no tengas miedo. Vos sos muy valioso para mí. Y no será la única vez en que se pronuncia de parte de Dios esta afirmación, esta invitación a no tener miedo. Dios afirma en muchísimas ocasiones en el texto sagrado, en la Biblia, esto: no tengas miedo. De hecho, los estadísticos dicen que hay 365 veces donde Dios dice no tengas miedo en las Escrituras, una para cada día del año. Bueno, no sé cuántas son en realidad, pero sí que sé que son muchas. Y sé que esto es lo que Dios dice: no tengas miedo, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Otra imagen que se me viene a la mente en este cuadro es la situación cuando en la escuela, cuando éramos chicos, había algunos matoncitos, ¿no? En la escuela, y uno evidentemente, por ese saludable instinto de preservación, le temía, ¿no? Le tenía miedo, ¿no? a esos matoncitos. Pero de repente, un día te hiciste amigo de el más picante, del más matón de todos, ¿no? Y entonces la cosa cambió, porque ahora ya contabas con su protección, con su cuidado, y ya no tenías por qué temer más al resto, porque estabas bajo el amparo, bajo el cuidado del más poderoso. Es interesante la figura, porque como es de esperar, en esta relación de amistad hay una expectativa de lealtad de parte del amigo, ¿o no? No sería tomado como si nada una traición. Y esta misma figura es la que describe el texto, renglón seguido de lo que hemos leído, cuando Jesús les dice en el verso 32: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. La pregunta es: ¿qué les llevaría a los discípulos negar a Jesús? Bueno, el temor. Una vez más, el temor. El temor, lógicamente, a la muerte, el temor al rechazo, el temor a la burla, a la descalificación, a la pérdida de reputación, al fracaso, el temor. Es decir, a todo lo que podrían atribuir un poder bajo el cual se someterían, ¿no? Aún hasta el punto de llegar a negar a Jesús.
Recordemos qué fue lo que pasó con Pedro antes de que cantara el gallo. Conocemos la historia y conocemos concretamente cómo Jesús mismo restaura a Pedro después de resucitado, ¿no? Allí en la orilla del lago. Para concluir, solo quisiera preguntarte, si hoy tuvieras que presentarte delante de Dios y allí a la diestra del Padre se encuentra Jesús, ¿qué diría Él de vos? Si estás dudando, creo que este es el momento oportuno para hacer un firme compromiso con quien lo dio todo por vos y por mí. Es el momento de quizás pedir perdón y plantarse señalando un nuevo compromiso con Él. Este es el momento para que decidamos también dejar atrás esos miedos, esa intimidación que nos proporcionan personas o cosas y que condicionan y entorpecen aún nuestra lealtad con Él. Y si es que hay algo a que temer, pues que sea al Todopoderoso, aquel que nos dice una vez más con su tierna voz: no tengas miedo, no tengas miedo, yo estoy contigo. Que sea el amor y no el espanto lo que nos una en la comunión. El Señor nos bendiga y pronto podamos abrazarnos. A la distancia, un abrazo. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará. Por armas deja ver su astucia y gran poder. ¿Cuál no hay en la tierra?
esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno. Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Estamos ya con estos símbolos sobre la mesa. Estamos por celebrar la cena del Señor. El pan y el vino. El cuerpo de Cristo, la sangre de Jesucristo. Qué bueno poder tener esta posibilidad. Es una forma excepcional, por lo que todos conocemos. Anhelamos pronto estar otra vez haciéndolo juntos. En comunidad, ¿no? En comunidad, no así solamente en familia. Pero Dios nos va a bendecir. Pensando en esto de la cena, muchas veces el Señor me ha llevado a una historia, a un episodio en la vida del pueblo de Dios, que hoy me ha tocado de forma especial, porque habla de la sangre de Jesucristo, la cena del Señor. Y este episodio en la vida del pueblo de Dios está narrado en Éxodo capítulo 12, donde comienza lo que es una celebración tradicional en el pueblo de Dios, que es la Pascua, la celebración de la Pascua. ¿Y qué fue la Pascua? Justamente fue un momento cuando el pueblo de Dios estaba esclavo de Egipto, del faraón, y Dios quería libertarlo. Y no lo dejaban salir. Y Dios envió plagas que afectaron al pueblo, pero Faraón no cedía. Y llegó ese día, esa noche, que yo llamo la noche de la muerte, porque Dios había prometido que esa noche iban a morir los primogénitos de cada familia. Y le dio una indicación al pueblo de Dios, para las familias del pueblo de Dios, que mataran un cordero, derramaran la sangre, juntaran esa sangre y con esa sangre pintaran las puertas, los dinteles de la puerta, el marco de la puerta. Y el relato dice que la muerte iba a pasar, la sangre, cuando viera la sangre sobre la puerta, dice, pasará de largo. Y de ahí viene la palabra Pascua, pasar de largo, ¿no? Dice, yo veré la sangre y pasaré de largo. Pero dentro de ese relato que hoy volví a leer, me llamó la atención una frase que para hoy nosotros es muy común. En las indicaciones de cómo matar el cordero y celebrar la Pascua y rociar la puerta, después dice, ninguno de ustedes debe salir de su casa. Fíjense, ¿no? Esa frase nos suena ahora, ¿no? En aquel momento, ninguno de ustedes debe salir de su casa, porque justamente la muerte iba a pasar por sobre la casa donde estuviera pintada la sangre. Dios estaba protegiendo, pasando por alto la muerte en esa familia. Qué significado también, ¿no? Pero volvamos a la sangre. La sangre figura de liberación. La primera alianza es cuando Moisés recibe
las tablas de la ley y luego se las lee al pueblo y el pueblo dice, vamos a obedecer esta ley, y se hace el primer pacto. Y entonces matan corderos y matan otros animales para derramar la sangre y para corroborar, para confirmar el pacto, el primer pacto, confirmado con esa sangre. Y Jesús, cuando toma el vino y el pan en la cena, en la primera cena, en la última cena de Jesús, en la primera cena para los cristianos, Jesús dice que esta es la sangre del nuevo pacto, la sangre que Él derramó. Dice, la copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, dice Jesús, la cual es derramada en favor de ustedes. ¡Qué tremendo! ¿Qué significado? Es esto lo que estamos recordando y celebrando cuando nos juntamos para la cena del Señor. Cuando comemos de este pan y tomamos de esta copa. Y fíjense lo que el autor de Hebreos decía en cuanto a esto, de cómo Jesús fue el Cordero de Dios, el que derramó su sangre por nosotros, ¿no? Dice, Jesucristo, ha entrado en el santuario ya no para ofrecer la sangre de chivos y becerros, sino para ofrecer su propia sangre. Ha entrado una sola vez y para siempre, y ha obtenido para nosotros la liberación eterna. En esta celebración esta noche no vamos a derramar sangre, vamos a tomar el vino que es símbolo de esa sangre. Jesús derramó su sangre por cada uno de nosotros. La sangre de Jesucristo, dice la palabra, dice Juan, nos limpia de todo pecado y nos da nueva vida. Comemos hoy del pan de vida. Yo soy el pan de vida, decía Jesús. Él nos trajo vida eterna y eso es lo que estamos celebrando, conmemorando, agradeciendo a Dios, alegres, porque Él nos dio nueva vida. Vamos a participar de ellos, vamos a dar gracias. Papá Dios, gracias por esta posibilidad de celebrar la cena del Señor. Gracias porque es un anticipo de lo que podamos hacer allí en el cielo. Pero gracias porque hoy podemos tomar de este pan, comer de este pan como un día comimos, nos alimentamos de Jesús para vida. Y gracias porque también un día hicimos nuestra la ofrenda de Jesús cuando entregó su sangre por cada uno de nosotros para limpiar nuestros pecados, para darnos nueva vida. Gracias por esta vida eterna que ha comenzado en nosotros hoy o hace tiempo y seguirá para siempre. Bendice estos símbolos. Recibe nuestro agradecimiento que brota de corazones agradecidos profundamente porque queremos obedecerte, honrarte, servirte para siempre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y vamos a tomar del pan, vamos a comer de este pan. Usted puede hacerlo en su casa y vamos a comer el pan que simboliza el cuerpo de Jesús. Jesús, el pan de vida. Y también tenemos la posibilidad de tomar el vino, símbolo de esa sangre que nos limpia de todo pecado. Tomemos de este vino. El Señor sea engrandecido, toda la gloria sea para nuestro Dios, para Jesucristo nuestro Salvador. Que Dios les bendiga. Nos vamos a reencontrar
el próximo domingo. Nos despedimos con esta oración. Gracias, nuestro Dios y Padre, por toda tu protección, por todo tu cuidado por cada uno de tus hijos, por cada uno de nosotros. Gracias porque sentimos tu presencia, nos tomamos de ti y pedimos que esa paz que has puesto en nuestros corazones nos prosiga protegiendo, proteja nuestros corazones, proteja nuestras mentes, nos proteja íntegramente, para que podamos seguirte honrando, que podamos aprovechar este tiempo nuevo que pones por delante, con mucha gente necesitada de apoyo, de ayuda, en todas las esferas. Capacítanos, Señor, para que podamos honrarte y llevar tu paz y tu amor a cada uno de los que está pasando necesidad en este tiempo. Nos dejamos en tus manos y pedimos una bendición especial por nuestra ciudad, por sus autoridades y por cada uno de los habitantes de Belleville y la zona. Lo pedimos y te lo agradecemos invocando el nombre que sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Hasta muy pronto.